Como recordaréis, el pasado mes de febrero se hizo un anuncio histórico, la primera detección de ondas gravitacionales, esas deformaciones en el tejido espaciotemporal que ya predijo Einstein hace un siglo y que hasta ahora no habían podido ser comprobadas. Se hizo por una pareja de detectores norteamericanos, un consorcio científico que se llama LIGO, y se detectó esa deformación, esa pequeña deformación en el tejido espaciotemporal provocada por dos agujeros negros que estaban en fusión a 1.300 millones de años luz, es decir, a una distancia inconmensurable. Y aún así, esos efectos, ese golpe de tambor en el tejido espaciotemporal que supuso la fusión de los agujeros negros llegó hasta la Tierra. Ahora un equipo de científicos italianos que no discute esa detección, es decir, no ponen en entredicho nada de lo que han descubierto los investigadores del LIGO, pero sí discuten el origen de esas ondas gravitacionales. Según ellos, en efecto, no se trata de dos agujeros negros, o podría no tratarse de dos agujeros negros fusionándose en uno solo y más grande, sino de otro objeto todavía muchísimo más extraño que un agujero negro. Un objeto que se llama Gravastar y que nunca ha sido detectado en la realidad, pero que las teorías, lo que ya sabemos sobre los agujeros negros, hace posible que exista en la naturaleza. Muchas otras veces otros objetos después descubiertos habían sido predichos antes por los teóricos. El razonamiento es parecido a lo siguiente: si esto es verdad, si esto lo hemos visto, si esto funciona así, si esto funciona así, la suma de estos datos nos da como consecuencia y como posibilidad que podrían existir objetos con estas características. Y después esos objetos son encontrados. Los gravastares son uno de esos tipos de objetos, solo que todavía no se han encontrado. ¿Qué es lo que sucede? Este grupo de investigadores italianos de la Universidad de La Sapienza en Roma han analizado la señal procedente de aquellos dos agujeros negros, o de lo que sea, que llegó hasta los detectores LIGO, esa deformación en el tejido espaciotemporal, y la han dividido en tres partes. La primera parte de la señal representa a dos objetos que están en órbita uno alrededor del otro. Pues están orbitando, girando uno alrededor del otro, cada vez más cerca uno de otro y cada vez más rápido. La segunda parte de la señal es el momento, que eso es un instante, de la propia fusión de esos dos objetos, que se ve que la señal crece en frecuencia y en intensidad. En los gráficos sale un pico justamente en ese momento. Y una tercera parte, que es cuando ese nuevo objeto, producto de la fusión de los agujeros negros o de otra cosa, se va estabilizando, y entonces la intensidad de la señal y su frecuencia van bajando, van descendiendo. Pues precisamente en esa tercera fase, la del descenso de esa señal, es donde los investigadores creen que podría darse un error. ¿Por qué? Un agujero negro, después de haberse formado, lo primero que forma es un horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es esa frontera, esa línea imaginaria, ya que el agujero negro tiene una gravedad tan brutal. El horizonte de sucesos es esa línea imaginaria atravesando la cual ningún objeto conocido, ni siquiera la luz, los fotones, una vez cruzada esa línea, pueden volver a salir. Por eso el agujero es negro, porque ni siquiera emite luz. Y ese descenso de la señal encierra la formación de un agujero negro y de su correspondiente horizonte de sucesos. Los gravastares, sin embargo, no tienen horizontes de sucesos. ¿Qué son? Son objetos muy masivos, con muchísima masa y muchísimo poder gravitatorio, igual que los agujeros negros, que se supone que cuentan con un núcleo de energía oscura y no disponen de un horizonte de sucesos. Es decir, ¿qué sucede? Cuando los fotones, los rayos de luz, llegan hasta el gravastar, en lugar de caer en su interior como harían en un agujero negro, se quedan capturados en una órbita circular alrededor de él y forman como una especie de anillo de fotones, o lo que es lo mismo, un anillo de luz. Sería un agujero negro rodeado de un anillo luminoso, que serían los fotones que se han quedado capturados en la órbita del gravastar. Resulta que, como también estamos hablando de un objeto muy masivo, muy parecido a un agujero negro en cuanto a masa, pues vibra de la misma manera y hace vibrar el espacio
tiempo de la misma manera, con lo cual es posible, dicen los investigadores italianos, que los detectores de LIGO, en esa tercera fase descendente, que es cuando se detecta la formación del agujero negro, se trata de un cambio muy sutil con respecto a un gravastar y probablemente no han sido capaces de detectar esa diferencia. Evidentemente los investigadores del LIGO han contestado y dicen que los gravastares están muy bien, pero que solamente son una posibilidad teórica. Y lo que ellos han hecho y lo que ellos han medido es perfectamente consistente con dos agujeros negros que se fusionan. Así que los investigadores italianos han abierto esta otra vía, no para discutir las ondas gravitacionales, sino para discutir el origen de esas que han sido detectadas. La solución, pues llega y llegará con el tiempo. Lo que habrá que hacer es investigar o estudiar más casos de fusiones de agujeros negros, si pueden ser más grandes, para ver cómo se comportan estas señales y para ver si realmente estamos ante el descubrimiento de un objeto nunca visto hasta ahora, que sería un gravastar, o si esas ondas gravitacionales, como dicen los científicos del LIGO, procedían de la fusión de dos agujeros negros.